Qué hermoso es confiar en Jesús, qué hermoso es bendecirle, alabarle. Es un deleite para un servidor y yo creo que para todos el buscar a Jesús y alabarle y expresarle lo que hay en nuestro corazón. Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu bendita presencia, Señor. Te damos gracias, Jesús, por tu bendita palabra, por tu bendito Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por cada persona que tú traes, Señor amado, en estos momentos. Bendícenos a todos. Yo te pido que bendigas a cada congregación que ha de escuchar esta enseñanza, Jesús. Que bendiga, Señor amado, a cada vida, a cada persona que ha de escuchar esta palabra a través, Señor, de los medios digitales. Bendice sus vidas, Padre. Bendícenos a todos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el ciclo de nuestras enseñanzas que hemos titulado Mi siervo Moisés. Hoy vamos a ver la 16ª parte y como subtítulo El arca de testimonio, segunda parte. Hoy vamos a estudiar entonces la segunda parte del arca del testimonio. Del arca se ha dicho mucho en estos tiempos, ¿cierto? ¿No han escuchado ustedes? Se ha dicho muchísimo. Pero yo quiero decirle que el día de hoy usted va a salir sabiendo dónde se encuentra el arca del testimonio. No se sorprenda, no estamos hablando aquí algo espectacular, no, es algo normal, sencillo, pero que le va a bendecir. Ya no hay necesidad que la gente le esté buscando por aquí, por allá. Hoy al final de esta enseñanza, usted se va a dar cuenta dónde se encuentra el arca del pacto o el arca del testimonio. Entonces, se ha dicho mucho en estos tiempos acerca del arca, pero es bueno que no la vaya a confundir usted con el arca que construyó Noé. Estamos hablando del arca del testimonio, el arca del pacto que fue construida por Moisés, por mandato de Dios, dado en el monte Sinaí. Pasajes que hemos estado estudiando la semana pasada. Entonces muchos la están buscando por la cantidad de oro que tiene, porque usted se va a dar cuenta más adelante, pues que en efecto tiene mucho oro, ¿verdad? Tiene mucho oro porque fue construida en oro, entre otro tipo de madera, etcétera. Otros la buscan para obtener poder o algún beneficio espiritual. Piensan que es algo mágica, etcétera, etcétera, y la buscan con una doble intención, ¿verdad? Otros dicen que ya la hallaron y otros aún la están buscando. ¿Por qué dicen que ya la encontraron? Porque piensan que está debajo de una iglesia, ¿verdad? Ya en Jerusalén, etcétera, etcétera. En fin, por eso dicen que ya la encontraron. Y bueno, hay una pugna, hay problemas allí, porque hay personas que quieren sacar el arca, etcétera, etcétera. Se ha hecho hasta inclusive documentales de ella, películas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es el arca? ¿Qué es el arca? ¿Por qué es importante conocer más de ella? De eso se trata esta enseñanza. Vamos a ver lo que dice la Biblia del arca del testimonio. Vamos a ver los siguientes pasajes en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 10 al 22. Dice así la escritura: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos y a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos.
Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces era importante el arca del testimonio porque Dios se manifestaba. Porque Dios se manifestaba en medio del propiciatorio. Y en medio del propiciatorio, ¿qué estaban? 2 ángeles bañados de oro. Entonces, como dándole homenaje, dándole honor, adoración al Dios de los cielos cuando visitaba el arca del testimonio. Algo similar como nos dice el libro de Isaías, ¿verdad? Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo Isaías nos describe la labor de los ángeles, cómo se postran, cómo alaban con sus alas, cómo se inclinan, cómo hacen reverencia al Dios de los cielos. Y así en el arca del testimonio había 2 ángeles inclinados, inclinando sus alas, directos, viéndose uno al otro, para que fijaran su mirada, no en ángel con el ángel, sino para que, como un simbolismo, una representación de cómo es que los ángeles alaban y exaltan y bendicen al Dios de los cielos. Porque nuestro Dios es digno de toda adoración, amada persona. Entonces por eso era importante el arca del testimonio, porque Dios se manifestaba en ese lugar, en el tabernáculo de reunión, pero precisamente en el arca de testimonio. Vamos a ver materiales con los cuales fue hecha el arca. Se nos dice que había madera de acacia, se construyó con madera de acacia. La acacia, un árbol, una madera muy buena, muy fuerte, muy duradera. Y bueno, se cree que el nombre refleja el hecho de que la madera de acacia es un material muy resistente y duradero. Esta madera se consideraba un símbolo de la eternidad de Dios. Entonces la madera pues tiene alguna representación importante y vemos nosotros algo muy interesante, ¿verdad? En este punto. Entonces fue hecha por madera de acacia. ¿Qué más? Nos dice la escritura en los pasajes que leíamos, estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Por donde quiera que tú le miraras, era oro. Era oro. Por eso es que es muy buscada, ¿no? Por los cazadores de tesoros. Y por eso la siguen buscando actualmente, por todo el oro y por lo que representa el arca del testimonio, la presencia de Dios y bueno, todo lo que hemos estado explicando y lo que nos falta por decirles, ¿verdad? Entonces, también tenía una cornisa alrededor de oro. Y aquí podemos ver nosotros las cornisas, como vamos a verlo más adelante. Eso iba alrededor del arca del testimonio. Las cornisas, ¿verdad? Vamos a ver que también tenía 4 anillos de oro. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí están los anillos, ¿verdad? 1, 2 en cada esquina, recubiertas de oro. Y ahí estaban los anillos. Tenían 4 anillos de oro. Así estaba la construcción del arca de testimonio. También tenía varas de acacia que estaban cubiertas alrededor de oro. Tenía un propiciatorio de oro fino y tenía 2 querubines de oro labrados a martillo. Y aquí podemos ver nosotros los 2 querubines cubiertos de oro, las alas, cómo cubrían, cómo se estaban inclinadas, cómo los rostros de los ángeles se miraban y todo lo que viene siendo esta tapa es el propiciatorio. Es el propiciatorio, aquí se hacían sacrificios, aquí entraba el sacerdote a hacer su sacrificio por todo el pueblo, una vez por año. Entonces es ese propiciatorio y dentro de aquí del arca, pues estaban 3 cosas como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Aquí podemos ver las varas que eran prácticamente cubiertas de oro y todo donde tú quieras verle era oro, ¿no? Tenía oro el arca de testimonio, por donde quiera que tú la vieras. Vamos a ver una representación un poco más mejor de lo que pudo ser el arca del testimonio. Ese era lo que era el arca del testimonio. Vemos nosotros lo que pudo haber sido, ¿no? El arca del testimonio.
y vamos a ver lo que había por dentro del arca. Ahora sí vamos a ver lo que había por dentro del arca, siguiente imagen. Y aquí era lo que había por dentro. Había tres cosas. Había el traste que tenía el maná, estaban las dos tablas de la ley y la vara de Aarón que había reverdecido y que tenía almendras, etcétera, etcétera, ¿no? Por dentro del arca del testimonio estaban esas tres cosas. Estaba, repito, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el traste que tenía el maná, ¿verdad? El maná, un maná que Dios les había dado al pueblo de Israel para que ellos se pudieran alimentar. Y así siempre estaba el arca del testimonio en el lugar santísimo, siempre ahí estaba. Vamos a ver los pasajes bíblicos para demostrar que eso era lo que había en el arca del testimonio. No crean que es sacado de la manga, ¿verdad?, de las personas, no, es bíblico. Vamos a ver los pasajes bíblicos. Dice Hebreos 9, 4 y 5, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso era lo que había en el arca del testimonio. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y también nosotros no vamos a hablar en detalle, ¿sí? Pero eso era lo que tenía el arca del testimonio. Qué particular, de veras, lo que representa la vara, lo que representa, pudiéramos decir lo que representa la vara, lo que representa el maná, lo que, pues bueno, ya sabemos lo que quiere representar las tablas de la ley, ¿no? Los mandamientos de Dios, dándonos Dios un mensaje, lo importante que es guardar sus mandamientos. Dándonos un mensaje con el maná, no se preocupen, siempre van a tener alimento espiritual de parte mía, yo los voy a alimentar. No tienen por qué preocuparse qué van a comer, qué van a beber, ni nada, porque las aves no se preocupan de ello. Entonces ustedes no se deben de preocupar, ustedes deben de confiar en mí. Yo les voy a alimentar, yo les voy a sostener. No ha habido ningún justo desamparado que esté mendigando pan, agua. Dios siempre está al pendiente de sus hijos. Si Dios está al pendiente de los pájaros, que no pueda estar de un redimido, de una persona justificada, de una persona limpiada por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, no nos preocupemos por qué vamos a comer o qué vamos a beber. El Dios de los cielos nos va a estar sosteniendo, nos va a estar dando el alimento. Nunca dejemos de buscar a Dios, amada persona, por los afanes, por los quehaceres. Nunca dejes de buscar a Dios. Allí en Él se encuentra el alimento, Él te va a alimentar. ¿Qué representa la vara? La vara pudiera representar autoridad, porque la vara tiene un propósito, lo vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Uno de los propósitos, pero puede representar autoridad, puede representar de alguna manera castigo, etcétera. O la gracia de Dios, o a quien Dios respalda, o cuando Dios dice, este es mi siervo. Amados, qué interesante, pero bueno, vamos a seguir con nuestra enseñanza. Veamos algo de historia con respecto al maná, la vara y las tablas. Vamos a ver primeramente el maná. Éxodo 16:31. ¿Qué nos dice la Biblia del maná? Dice la Biblia, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Así describe la Biblia de lo que era el maná, el pueblo de Israel. Y dice el 32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Quién mandó el maná? El Dios de los cielos. Importantísimo. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¿Quién sustentó a este pueblo con maná? En el desierto, el Dios de los cielos. Así Él nos va a sostener. Tenemos casi o más de 30 años, créamelo, amada persona, ningún día el Dios de los cielos nos ha dejado sin el sustento. Él es fiel, aunque sean frijoles, pero es comida, aunque sean blanquillos, pero es comida, lo que sea, pero siempre nos ha dado un alimento.
Bendito sea su nombre, ¿cierto o no? ¿Te ha dejado Él sin alimento? ¿Te ha dejado sin comer? Claro está que cuando ayunamos, pues nos abstenemos de los alimentos, pero no porque no tengamos comida, sino porque estamos ayunando. Pero el Dios de los cielos siempre nos ha sostenido, siempre nos ha dado alimento. Él es fiel, Él es fiel, Él es bueno en ese sentido. Él es al pendiente de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Entonces dice el versículo 33, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Por eso es que esa vasija estaba en el arca del testimonio, para que no se les olvide quién los sostiene, quién los sustenta, quién les da el alimento. No es porque tú trabajas mucho y sudas con el sudor de tu frente sudas mucho por tu cansancio, por tanto que haces y deshaces. No, es porque Dios te da el trabajo, Él te da todo. Es por eso que nosotros tenemos lo que tenemos, porque Dios nos lo ha dado. Y a Él sea la gloria, honestamente, ¿no? Por todo lo que Él nos ha dado. Entonces, ¿qué más dice la Escritura? Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo. Cuando dice del testimonio, de las tablas de la ley, ¿sale? Entonces dice, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, o dentro del arca, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Siempre el Dios de los cielos los estuvo alimentando. Amados, 40 años, yo no sé cuántos años te dé Dios de vida, pero Él te quiere dar maná, no 40 años, 50, 60, 70, los años que Dios te dé de vida, Él te quiere alimentar. Él te quiere alimentar, y ese maná, ¿qué más pudiera representar? Como vamos a ver más adelante, la palabra de Dios. Este es el maná, el alimento espiritual que Dios nos da. Hablando del alimento espiritual, Él te puede alimentar todos los años que tú quieras. Lo único que necesitas es tomar este libro y alimentar tu alma con el maná del cielo, lo que es la palabra de Dios. No necesitas ser hebreo para que tú digas, ¿a qué sabría el maná? Pues bueno, dice que es como una hojuela, como que a miel. No, hombre, esto sabe más rico. Tu alma es lo que necesita, nuestra alma, la palabra de Dios. Jovencitas, jovencitos, aliméntense de la palabra de Dios. Hermano, hermana, persona que me escuchas, adulto, etcétera, aliméntate, alimentémonos siempre de la palabra de Dios. No descuiden ese maná, porque es el maná que Dios les ha dado, y nos ha dado para que estemos sosteniéndonos espiritualmente, estemos alimentándonos espiritualmente. Vamos a ver rápidamente la vara de Aarón. De hecho, en Números 16 vemos la rebelión de Coré. Tú lo puedes leer en tu casa, tarea, leer Números 16, donde te vas a encontrar una rebelión que hubo contra Moisés, contra Aarón, etcétera, de parte de Coré, Datán y Abirán. No lo vamos a leer, tú lo puedes leer en tu casa. Vamos a leer entonces Números 17:1. Era importante remarcar este punto por lo que vamos a leer. El contexto es esto, ¿no? De lo que dice el 16. Ahora vamos a leer Números 17:1 al 11, en adelante. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Te explico, 12 tribus, 12 varas. ¿Qué propósito tenían? Ver a quien Dios respaldaba. Situaciones de autoridad, para que ya el pueblo entendiera, ya no estén ahí de ociosos pensando que yo los escogí a ustedes y que no escogí a Aarón o a Moisés, etcétera, etcétera. Ya, dejen de eso, ¿no? Pero sigamos leyendo, dice, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque por cada jefe de familia de sus padres tendrán una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Ahora entendemos por qué estaba floreada la vara de Aarón, ¿verdad? Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran
contra vosotros. Ustedes están enseñoreando de nosotros. ¿Qué acaso nada más Jehová habla por ustedes? ¿Que no puede hablar también por Coré, por Datán o Abirán, etcétera, o algún otro? No, Dios habla a través de quienes ellos escoge, pero también puede hablar actualmente con cualquier cristiano, pero estamos hablando de este suceso, de este acontecimiento que pasó ahí con los hebreos, ¿verdad? Entonces, y florecerá la vara, dice el Dios de los cielos, del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Había reverdecido, un milagro. Y no solamente reverdeció, sino echó flores, y arrojando renuevos, y producido almendras. ¿Cómo? Si no estaba sembrada entre la tierra. Es un milagro que solamente Dios hace. No fue mano negra que Moisés haya levantado de madrugada, no, nada, y haya cortado por ahí una vara, no. Hubo un milagro. Y el pueblo se dio cuenta de ello, ¿no? Entonces, ¿qué más dice el versículo 9? Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Tenía un propósito la vara. Que no se les olvide que ya no más quejas, que ya no más situaciones de murmuraciones, de chismes, de inconformidades. Eso es lo que vemos. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Por eso es que la vara estaba ¿en dónde? En el arca del testimonio, en el arca del pacto, también conocida así, en el arca de la alianza, como tú quieras. Por eso estaban esas tres cosas. Pero ¿qué dice el versículo 12 y 13? Dice algo interesante. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Ay, pobrecitos. Lo que son los sentimientos, ¿verdad? Carnales, cuando no son espirituales. Aguas con los sentimientos humanos. ¿A qué me refiero? Con el humanismo, con estarte flagelando. No es correcto flagelarse. Mejor hay que reconocer bien las cosas como son, ¿no? Entonces, fíjate nada más la actitud de estos, ¿no? Caprichudos. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Como si Dios fuera tan malo, o malo, no lo sé. No, amados, Dios no quiere la muerte del que muere. Pero la gente es la que se aferra y persiste a su mala manera de vivir. ¿Cómo es posible que Dios tan malo que nos va a mandar al infierno? Algo parecido, ¿no? El Dios de la Biblia es malo porque manda a la gente al infierno. Una queja fuera de lugar. Pero ¿por qué estaban así estas personas? ¿Sabes por qué estaban así? ¿Por qué dijeron que perecerían todos? Por la tarea que les dejé en número 16. Habían muerto prácticamente cerca de 15,000 personas. Dios los mató. A Coré y a todo su séquito. A todos los mató. De una manera impresionante. Como lo vas a leer en tu casa, dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivos y fueron descendidos al Seol en vida. Porque con Dios no se juega. Nuestro Dios es un Dios fuego consumidor, amada persona. Todo cristiano verdadero debe de tener temor, pero también debe de tener mucha fe, respeto, reverencia. Tú también, aunque no seas cristiano o cristiana y quieres ser cristiano o cristiana, debes de tener respeto al Dios de los cielos.
porque con Dios no se juega. Y hay muchos testimonios que yo te pudiera dar. Gente que blasfemó, que se burló del Dios de los cielos con su boca y le cayó cáncer en la boca, en la garganta, y otros se ahogaron en su vómito. Gente perversa que se atrevió a blasfemar el nombre de Dios. Hay muchos testimonios al respecto. Y me refiero de la gente satánica, rockera, con sus canciones, cómo maldicen y cómo Dios los enjuició. Y algunos otros, ¿verdad? Falsos líderes que se atrevieron a decir que eran esto, aquello y el otro, y ¡pum! Dios los mató por su boca, por no tener temor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos dijeron estas palabras? Porque habían muerto más de casi cerca de 15,000 personas. Lo puedes leer ahí en tu casa, en Números 16. Amados, qué impresionante podemos ver nosotros el suceso que se dio, la historia con respecto a la vara de Aarón. ¿Por qué estaba dentro del arca del testimonio? Para que no se les olvide que Dios castiga y que Dios es santo. Pero también, así como mirábamos que Él alimentó a toda la gente por muchos años, Dios es bueno, pero también es justo. Amén. Interesante. Las tablas de la ley, pues ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos, ya lo explicamos nosotros en estudios pasados. ¿Qué más había en el arca del testimonio? Las tablas de la ley. ¿Por qué te digo que ahí estaban? ¿O por qué tenían que estar allí? Porque Dios lo ordenó. Éxodo 25:16. Fíjate lo que dice Éxodo 25:16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿A qué se refiere con el testimonio? Las 2 tablas de la ley. Las tablas de la ley. Por eso es que en el arca, en la imagen que nosotros mirábamos, nos encontramos con la vasija con el maná, la vara de Aarón y con las tablas de la ley. Qué importantes son los mandamientos de Dios, amados. De una y de otra manera, el Dios de los cielos nos está gritando, mandando amorosamente, instruyendo, reprendiendo lo que tú quieras desde pasta a pasta de la Biblia, desde el inicio hasta el final, lo importante que son los mandamientos. Y no tenían que faltar los mandamientos en un instrumento tan importante como lo era el arca del pacto. Ahí estaba la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Qué importantes son los mandamientos, amados, para nuestras vidas, para tu vida, para tu familia, para cada uno de nosotros. Veamos como siguiente punto algunos sucesos en el peregrinar del pueblo hebreo con el arca. Número 1, los sacerdotes llevaban así el arca, como vamos a ver en esta imagen, cuando ellos avanzaban. Así llevaban ellos el arca. Eran 4 sacerdotes, no era cualquier tipo de personas, y siempre la llevaban. Siempre la llevaban de esta manera, caminaban 2, 3 días, un día, se detenían, etcétera, y así la iban cargando. Entonces, así la estuvieron cargando durante muchos años, ¿no? Y no se cansaban. Amados, es bonito servir a Dios. Nunca nos cansemos de servir a Dios. Si a ti te tocó en el servicio a Dios estar lavando, trapeando y todo, bendito sea Dios, que te ha dado esa confianza, esa oportunidad de que tú le sirvas en su casa, acomodando sillas, lo que tú quieras. Es bonito servir a Dios, amados. Es bonito servir a Dios. Nunca te canses de servir a Dios. No nos cansemos. Levantarte desde muy temprano, buscar a Dios. Señor, bendícenos en este día. Y me refiero a aquellos que acomodan las sillas, que limpian el lugar. Todos ustedes que están aquí presentes vinieron y encontraron todo limpio, barridito, trapeadito, sillas pues ahora sí que no empolvadas, etcétera, etcétera, para que no te ensucies, ¿verdad? Tu ropa. Todo fue un acomodamiento porque hubo alguien que se esforzó para servir a Dios y servirte a ti de esta manera, en este servicio. A veces 1 hora y media, a veces 2 horas se llevan en este servicio, 3 horas. Y yo espero que tú que estás sirviendo nunca te canses de hacerlo. Nunca te canses. Es bonito orar y pedir, Señor, que en esta silla se siente una persona que tú bendigas, que el día de mañana pueda tener un encuentro contigo, Señor. Y las acomodas derechitas y lo haces bien. No lo haces de mala manera, lo haces bien, ¿verdad? Con mucho respeto, con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación.
Es bueno hacerlo, así siempre. Por darte un ejemplo, ¿no? Hay algunos otros que sirven de alguna de otra manera, recibiendo a las personas, en el audio, en el equipo. Hay otros que van a centros de rehabilitación, hay otros que van y sirven a Dios de una o de otra manera. Nunca te canses de servir a Dios. Es bueno servir a Dios. Los judíos llevaban el arca del testimonio día a día. Tenían que recorrer y cargaban, ¿verdad? En este caso, cargaban el arca a través de los rayos del sol del desierto. No era cualquier cosa, pero lo hacían con mucho amor. Era un privilegio servir a Dios. Ahora que estábamos en la zona arqueológica de allá de Toniná, para los guerreros, ahí no convenía ganar, porque si ganabas te sacrificaban, ¿no? Pero ellos no lo miraban como una derrota, ¿no? Ellos lo miraban como un honor. Voy a ser sacrificado para mi Dios, un Dios falso, claro está. Pero ellos no lo sabían, ¿no? Entonces cuando ellos ganaban en algún juego, por ser los triunfadores, pues tenían el honor de ser sacrificados, ¿verdad? Para su Dios. Pues, ¿quién iba a querer ganar, no? Si nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué voy a ganar? ¿No? Pero bueno, ellos así lo entendían. Entonces, amados, qué importante es darnos por Dios. No cansarnos de hacer el bien, de servirlo. No nos cansemos. ¿Sabes cuándo es cuando las personas se cansan? Cuando ese amor a Cristo se va apagando. Se va apagando. Ya sus corazones quizá está en las cosas materiales, quizá está no sé en qué parte. O a lo mejor ya está la queja, ¿por qué solamente a mí me toca hacer esto? ¿Por qué a mí esto otro? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no a la otra? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el otro? ¡Qué privilegio! Tú hazlo por servicio a Dios. Tú sirve a Dios. Es un privilegio esforzarnos, pero ¿por qué yo tengo que cooperar para esto otro? Amados, no nos cansemos de servir a Dios. Y así entonces los sacerdotes llevaban el arca cuando avanzaban, ¿no? Solamente eran los sacerdotes y nadie más la podía cargar o tocar. Hubo por ahí una persona que imprudentemente se atrevió a tocar el arca. Vamos a ver ese caso. El caso Usa. Rápidamente, 2 Samuel 6, versículos 5 al 7, dice la Biblia. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Por eso es importante los instrumentos para darle gloria a Dios, para alabarle. Entonces el salmista, pues será salmista, pues claro está que no iba a desaprovechar la oportunidad de darle gloria a Dios, de alabarle, de bendecirle, y más iba contento, iba gozoso. ¿Por qué? Porque el arca del testimonio ya la habían recuperado, ya no estaba en el terreno filisteo. Entonces iba bien contento David, ¿no? A la presencia de Dios, con el arca, alabándolo, con arpas, salterios, panderos, flautas, etcétera, címbalos, en fin. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Amados, Usa no tenía que haber hecho eso. Y fue temerario. Se atrevió a tocar el arca de Dios, algo sagrado, algo puro, algo santo, que solamente los sacerdotes, gente especial, escogida por Dios, tenía que tocar y llevarla. Tenía que llevarla. Usa tocó el arca, amados. Dios lo mató. Dios castiga. El Dios de la Biblia castiga y a veces castiga con muerte. Así le pasó a Usa. Entonces, todos aquellos que servimos a Dios de una o de otra manera, debemos hacerlo de una manera correcta, de una manera pura, de una manera santa, de una manera sincera. ¿Sabes por qué? Porque Dios se fija cómo nosotros le servimos a Él. Tú dirás, pero ¿cuánta gente no está ahí medio sirviéndole a Dios, liderazgo, personas, diáconos y todo, roban, toman y toda la cosa, como yo me he dado cuenta, y no les pasa nada? Eso es lo que tú crees, pero seguramente demonios han de tener esas personas.
Y el día de mañana, si no se arrepienten por su temeridad, el infierno les espera, por haber hecho indolentemente la obra de Dios. Amados, qué tremendo es lo que le pasó a Usa. Qué tremendo. Da temor. Y créemelo, nos da temor. Y nos debe de dar temor. ¿Por qué? Porque no nos estamos acercando a un Dios que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, o que no tiene poder. Nos estamos acercando a un Dios que todo lo ve y que tiene poder para castigar al que hace lo malo. Y bueno, eso es lo que ocurrió a manera de testimonio en ese trayecto, en ese peregrinar del arca del testimonio. Dios mató a Usa. Y también, ¿qué nos deja ver la Escritura? Amados, en el cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda. Es un mensaje que nos da también esto. ¿Quieres ir tú a la gloria eterna? ¿Quieres ir al reino de los cielos? Amados, ninguna cosa inmunda entrará. Y para que no haya inmundicia en la vida de las personas, tiene que haber purificación, tiene que haber limpieza de pecado. Y el único que puede limpiar y purificar la vida de una persona es Jesucristo, a través de su preciosa sangre. Pero para que Cristo haga esa purificación, esa justificación, esa limpieza del alma, la persona debe tener dos condiciones. Número 1, arrepentirse de todo su pecado, apartarse de su mala manera de vivir. Y número 2, tener fe en Jesús para consagrar su vida a Él. Tener fe en el sacrificio de nuestro precioso Salvador. Si no hay ninguna de estas dos condiciones, si falta una de estas condiciones, no hay perdón, no hay justificación, no hay gracia. Y te vas a perder el día de mañana que te mueras por toda la eternidad. Y te vas a encontrar con Usa, seguramente, con Cored, y bueno, con Judas, y todo, tú sabes, toda la gente que ha hecho cosas malas. Y los demonios que fueron arrojados del cielo por haberse atrevido a pecar contra el Dios de los cielos. Es terrible lo que es el lugar. Todo eso tú te lo puedes evitar si tan solo cumples estas dos encomiendas, si tan solo te volvieras a Dios con todo tu corazón. Vamos a ver entonces, el arca también era llevada en las batallas. Estamos viendo algunos sucesos en el peregrinar del pueblo hebreo con el arca. El arca también era llevada en las batallas, ¿verdad? 1 Samuel 4, 5 al 11, vamos a leerlo rápidamente, dice así la Biblia. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento de batalla. Entonces, ¿qué pasó? 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y en efecto, ¿no? Recuerden que la presencia de Dios estaba en el arca del testimonio. Pero el Dios de los cielos en esa ocasión fue no para darles la victoria a los hebreos, sino para darle la victoria a los filisteos. Porque Dios castigó a los que estaban haciendo lo malo. ¡Qué tremendo! Sigamos leyendo. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido el Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Antes nosotros derrotábamos, íbamos de victoria en victoria, pero ahora ya va a ser diferente porque ha llegado el arca del testimonio. ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Amados, Dios castiga al que hace lo malo.
Dios castigó a los hijos de Eli, Ofni y Finés. Cayeron muertos. ¿Dónde se encuentran? Seguramente en el mismo infierno. Por malos, por impíos. No tuvieron temor de Dios estos tremendos varones. Hacían semejantes maldades y aún así hablaban de las cosas de Dios. Entenebrecidos estaban, Dios los castigó. Pero aquí lo particular es esto: el pueblo de Israel cayó derrotado y el arca del testimonio fue llevada por los filisteos. Ustedes pueden leer en su casa la historia que pasó con el arca. No lo vamos a leer todo para no cansarlos, pero sería interesante, ¿verdad? Pero mejor ustedes estudienlo. Ustedes se van a dar cuenta cómo es que en el arca del testimonio, en el campamento filisteo, también empezó a haber juicios, tumores y tantas cosas más. De tal manera que ellos, a final de cuentas, tuvieron que regresar el arca del testimonio a los hebreos. Hay varias cosas interesantes que nos deja ver el Antiguo Testamento con respecto al arca del testimonio. Pero viene la primera pregunta: ¿qué pasó con el arca del pacto? ¿Qué pasó con el arca del testimonio? Entonces, ya vimos que primeramente fue tomada por los filisteos y después ellos la devolvieron, ¿verdad? 2, pudo ser tomada por los babilónicos, o quizá la alcanzaron a esconder los judíos y de ahí ya no se volvió a saber de ella después de cuando son derrotados los judíos por los babilónicos. Y bueno, se perdió la ubicación del arca de testimonio. Se perdió la ubicación del arca del testimonio. Ya no nos dice más la Biblia si volvió después en la restauración, etcétera, etcétera, ya sea con Ciro, ya sea con Nehemías, etcétera, cuando, en fin, Ciro mandó que se reconstruyera una vez más el templo. Ya no se nos dice nada del arca. ¿Qué pasó con el arca? ¿Dónde quedó el arca del testimonio? Su última mención en el Antiguo Testamento es particular y quiero compartírselas. Vamos a ver Jeremías 3:16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento el arca del pacto de Jehová, ni se acordarán de ella, del arca del pacto de Jehová, del arca del testimonio, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Dice un comentarista lo siguiente, y quiero que lo leamos juntos. Dice el comentarista: los judíos ya no se gloriarán en la posesión del arca. Esta ya no será echada de menos. Tan grandes serán las bendiciones de la nueva dispensación. El trono del Señor, estando Él mismo presente, eclipsará y hará olvidar el arca del pacto y el propiciatorio que estaba entre los querubines en el primer trono de Dios. Dando a entender, quizá, ¿verdad?, este comentarista, que la gloria postrera será mayor que la primera. Es particular lo que dice Jeremías. Dice, en esos días, dice Jehová, ¿quién dice? El Dios de los cielos, no se dirá más arca del pacto de Jehová. ¿En quién tenían la confianza el pueblo de Dios? ¿En Dios o en el arca del testimonio? Después Dios manda a construir el templo. ¿Y en quién pusieron su confianza? ¿En el templo o en Dios? En el templo. Entonces Dios les quitó los objetos y Él ya les dice, no, yo quiero que pongan su confianza en mí. ¿Y en quién tenemos que poner nosotros nuestra confianza? ¿En el arca del testimonio? No. ¿En este libro para espantar a los seres espirituales? No. Lo importante de este libro es lo que dice este libro. No es un libro mágico, la Biblia. No es un amuleto. Hay gente que lo toma como un amuleto, toma la Biblia y se duerme, ¿verdad? En su cabecera pone la Biblia o a un lado pone algún capítulo de la Biblia para dormir bien. No, este no es un amuleto, este libro.
Este libro lo puedes tú tener allí, ha sido quemado y tantas cosas. Y se quemó. ¿Qué es lo importante? El mensaje que da este libro, llamado la Biblia. De nada sirve que tengas allí la Biblia cuando no la estudias, cuando no la lees, no la escudriñas, no profundizas en ella. Pero vemos aquí que la Escritura nos dice, amados, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Pudiéramos nosotros interpretar, ni se hará otra. ¿Será que se destruyó? ¿Será que necesita alguna reparación? ¿Qué pasó con el arca del testimonio? ¿Le hace falta alguna pieza de oro, algún arcángel? ¿Le hace falta algo? ¿Realmente estará por allá, por acá? ¿Dónde está el arca del testimonio? Los arqueólogos han buscado esta reliquia incansablemente, pero no la han encontrado. Y la siguen buscando y no la han encontrado. Vamos a leerlo, dice: ante el misterio derivado de las infructuosas búsquedas del arca de la alianza, existen algunos teóricos que, sin mucho fundamento en la mayoría de los casos, hacen mención a las siguientes hipótesis. Como por ejemplo, que quedó enterrada en el primer templo, que está debajo del segundo templo, ambos sepultados en el monte Moriah, donde actualmente se encuentra la cúpula de la roca, donde están los musulmanes. Y por eso los hebreos quieren ahí quitarlos, porque ahí está el arca del testimonio. Bueno, tantas cosas más que se dicen. Otros dicen que se oculta en el monte del Calvario, donde crucificaron a Jesucristo, que la sacaron de Jerusalén ante la amenaza de los babilónicos y está escondida en la actual Jordania, que fue llevada a un lugar desconocido al sur de África, que los caballeros templarios la robaron durante las cruzadas y se encuentra en Escocia. Bueno, tantas cosas que dicen. Y por último, que la tienen guardada en una iglesia etiopía. Entonces, ¿dónde está el arca del testimonio? ¿Será que está aquí en México? ¿Dónde está el arca del testimonio? ¿Aquí en Chiapas? ¿Alguien ya la encontró? ¿Dónde está el arca del testimonio? Vamos a ver dónde está el arca del testimonio. ¿Quieren saber ustedes dónde está el arca del testimonio? Es interesante saber dónde está el arca del testimonio. Ya no hay que buscarla en esos lugares. Ya hay que leer, hay que darles estos pasajes a todas estas personas cazadores de tesoros, que ya ni gasten su dinero. Ya que no se estén peleando allá los hebreos ahí con los musulmanes porque quieren sacar el arca de allí. ¿Dónde está el arca del testimonio? Vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 11:15 al 19. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo va a reinar por los siglos de los siglos, tarde que temprano. ¿No te gustaría ser parte de ese reino? No se te olviden las dos cosas: un arrepentimiento genuino y una verdadera fe. O una verdadera fe y un arrepentimiento genuino de todos tus pecados. Dice el 16: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, porque Dios es digno de adoración, diciendo: te damos gracias, Señor Dios poderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ojo, en el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
Y el Nuevo Testamento nos menciona que el arca del testimonio, dice aquí la Biblia, y en el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué estaba en el templo de Dios ahí en el cielo? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. El arca del testimonio se veía en el templo de Dios. ¿Que están dónde? En el cielo. Bueno, así dice la Biblia que Dios se llevó a Enoc. ¿Desapareció Enoc de la tierra? Sí. ¿Y en dónde se encuentra Enoc? En la presencia de Dios. Elías desapareció, fue llevado, ¿verdad?, con carruajes. ¿Y en dónde está Elías? Pues no está aquí en la tierra, está en el cielo. Amados, la Biblia nos enseña aquí que el arca del testimonio está en el templo de Dios. Fue abierto, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Es lo que dice la Biblia. Yo pienso, al igual como dice aquí la Escritura, que el arca está en el templo de Dios, está en el cielo. Así como el cuerpo de Moisés no fue encontrado. ¿Por qué no fue encontrado el cuerpo de Moisés? ¿Será que lo iban a idolatrar después los hebreos? ¿No tendían a idolatrar el templo, el arca, etcétera? Amados, ya no hay que buscar más. El arca del testimonio, pues está en el templo de Dios, y dice aquí la Biblia que está en el cielo. Quiero terminar esta enseñanza con este último punto. La Biblia es figura del arca del testimonio. ¿Por qué? Ya que Dios hablaba a través del arca al siervo Moisés, y Moisés transmitía al pueblo hebreo lo que Dios decía. ¿Qué es lo que habla actualmente al ser humano? ¿Quién es el que habla? El Dios de los cielos. ¿A través de qué? De este libro. Es como el arca del testimonio. Porque en el arca del testimonio Dios se manifestaba para hablar al pueblo. Claro está, a través de su siervo Moisés. También el arca del testimonio es figura de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver de esta manera. Porque a través de Cristo, un hombre perfecto, un Dios todopoderoso, sin mancha. Recuerda que el arca estaba llena de oro, puro, ¿no? Si tú lo quieres ver de esta manera, nuestro Cristo es el hombre más puro que ha existido en la humanidad. Y Él habla, el Dios de los cielos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Pero este libro llamado Biblia tiene la palabra de Dios. Tiene todo lo que nosotros estamos estudiando domingo a domingo, etcétera, etcétera. La palabra de Dios. Amados, fíjate lo que dice Éxodo 25, 21 y 22. Y son nuestros últimos pasajes. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos, o te mandaré para los hijos de Israel. Dios inspiró a todos los santos hombres para dejar su palabra plasmada en este libro llamado Biblia. Dios hablaba a través del arca del testimonio a Moisés y al pueblo hebreo. Dios ahora habla de este libro a toda la humanidad. Esta es su palabra. Aquí está transmitida la palabra de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? Consulta la Biblia. ¿Quieres que Dios te dirija? Lee, estudia la Biblia. ¿Quieres conocer más a Dios? Aquí está la Biblia. ¿Quieres crecer espiritualmente? Aquí está la Biblia. ¿Quieres saber qué le desagrada y agrada a Dios? Ahí está la Biblia. Ahí Dios te va a hablar. Amén. Amados, la Biblia entonces es el medio que Dios ha dejado actualmente para hablar a la humanidad. Su santa palabra. No vamos a divagar nuestra mente pensando, hay que encontrar el arca, si yo encontrar el arca, ¿cómo será? No. Ahí está la Biblia. Veamos a la Biblia. Vayamos a la Biblia. Eso es lo que dice la Escritura. El arca del testimonio está en el templo de Dios.
¿Habrá por ahí algún otro pasaje que pudiera decir alguna otra? Pudiera ser, no lo sé. Habría que analizarlo. Se dicen algunas cosas, pero la Biblia dice esto. Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia y es la última mención que nos da la Biblia del arca del testimonio. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido más con respecto al arca del testimonio, Señor. Hemos visto, Señor amado, algunos datos históricos, algunos sucesos. Hemos visto, Señor amado, lo que había dentro del arca del testimonio. Hemos aprendido varias cosas, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra, Señor, quede en lo más profundo de cada corazón. Que esta palabra, Señor amado, haga cambios en las vidas, Señor, en las mentes, y que nos lleve, Señor amado, a anhelar más conocer tu santa palabra, Padre. Síguenos hablando, Señor, con respecto del tabernáculo de reunión. Hoy hemos visto, Señor amado, que después, Señor, en ese orden cronológico, mandaste tú a hacer el tabernáculo de reunión y después el arca del testimonio. Posteriormente, Señor, estudiaremos, Señor, el atrio y todos los otros lugares que estaban en el tabernáculo de reunión, el atrio, lo que había, las cosas que habían en el atrio. Y, Señor amado, hablaremos con respecto al lugar santo y al lugar santísimo, Señor. Padre, síguenos bendiciendo, síguenos hablando. Queremos conocer aún más de tu santa palabra y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. A ti sea la honra, la gloria por todos los siglos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Síguenos bendiciendo a todos, Padre. Amén, Jesús. Amén.